Hechos 17, versículo 30. Cuando lo tenga se pone de pie. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es características de un verdadero arrepentimiento. Primera parte. Vamos a leer todos juntos. Hechos 17, 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Padre Celestial, pedimos que sea tu palabra, Señor, de bendición, de información, edificación para nuestra vida, y realmente asegurarnos de que hemos pasado, Señor, por este proceso de arrepentimiento. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Si vemos este versículo, hermanos, en otras palabras, el arrepentimiento no es opcional, es un mandamiento de parte de nuestro Dios que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y por qué? Dios pedirá cuentas a cada uno, no solamente por tus palabras, sino por tus acciones. Así que hay que estar preparados para ello. Amén. Una ocasión hubo un hombre de negocios que él no conocía a Cristo, estaba perdido, aparte de ser mundano, era una persona rebelde y pensó que sería bueno, pues él tenía su negocio. Oye, pues para traer más clientela hacia mi negocio, voy a buscar a la gente de la iglesia que me conocen y que saben que tengo este negocio, pues así pues va a haber más billete para mi negocio. En un sentido sus intenciones eran buenas, pero no tanto, ¿verdad? Pero bueno, fue a la iglesia y empezó a asistir, pero él automáticamente pide su membresía y dice: oh, gloria a Dios, claro que sí. Hasta lo pasaron al frente para poder presentarlo, y ahí dio testimonio público ante toda la iglesia. Y aparte también dijo: yo nunca he pecado en mi vida, yo nunca le he hecho ningún mal a nadie. Y aparte, yo crecí en la iglesia, soy un buen hombre y vengo de una familia que servía a Dios. Para su sorpresa de él, sabiendo que todo lo que dijo, al final la iglesia lo aceptó como miembro. Él se quedó sorprendido. Cuando él va a la casa, por cierta razón, su esposa no pudo asistir a consecuencia del trabajo. Le comentó: oye, fui a la iglesia, hice esto y esto y esto. Su esposa era una fiel creyente, amaba al Señor con todo su corazón. Cuando ella escucha esto, explotó con la noticia a lo que él le había comentado. Lo condenó por ser, aparte de hipócrita, aparte de mentiroso y aparte de engañador. Le demandó que fuera. Sabes que la siguiente semana quiero que vayas a la iglesia y le digas a los hermanos toda la verdad, y quiero que confieses todos tus pecados y todas tus mentiras. Él, al escuchar esto, él quedó quebrantado que su esposa le dijera esto, y esto trató en el corazón de esta persona. Dijo: sí, lo voy a hacer. El siguiente domingo fue a la iglesia. Él camina hacia el altar durante los anuncios y confesó delante de todos sus pecados. Les dijo: soy deshonesto, los he engañado. Aparte de que he sido alcohólico, he sido adúltero. ¿Y sabe qué? Lo siento mucho y les quiero pedir perdón aquí a todos, frente a ustedes y al Señor. Él termina su discurso y en el mismo instante ahí se pone de pie el pastor y le revocaron su membresía. Al final se termina el servicio, sale de la iglesia rascándose la cabeza y se decía a sí mismo: estos hermanitos de la iglesia son un poquito raros. La semana pasada les dije un montón de mentiras y fíjate, me aceptaron como miembro, y ahora que les digo toda la verdad, me echan de la iglesia. Qué raro. Yo creo que la consecuencia de nuestros pecados siempre serán diferentes. Y quiero que escuche esto, porque no solamente de este pecadito que usted pudiera haber hecho o cualquier otro momento que usted peca, usted no tiene ningún derecho de exigir al momento comprensión, entendimiento, aceptación o perdón por lo que usted ha hecho. ¿Sí entendió eso?
Eso es bien importante. Hay personas que pecan y al momento, perdóname, es que tú no me has perdonado porque me estás diciendo eso. No, son consecuencias de su pecado. Has quebrantado las reglas y hay consecuencias que tendrás que tolerar si es que tu arrepentimiento es verdadero. ¿Por qué arrepentirnos? Porque todos somos pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? Levanten la mano. Todos, los que no levantaron su mano también son pecadores. Todos somos pecadores, no somos personas o palomitas blancas, que si le buscamos, nos vamos a asombrar de cómo es que pecamos. Amén. Así que, hermanos, dice la palabra, ¿por qué es que estoy diciendo esto? Que todos somos pecadores, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto los malos pecaron. No todos. Sea quien sea la persona, y el principio de Pablo y los apóstoles, ellos sacan este principio del Antiguo Testamento en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si usted escucha o ve personas que de una manera indirecta, yo no le hago ningún mal a nadie, yo no soy pecador. Es un mentiroso, es un pecador. Amén. Sea quien sea la persona, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un diácono, puede ser un líder o un cristiano de cientos de años. Es pecador, sea quien sea la persona. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Usted ya le está agregando otra mentira, dice, y la verdad no está en nosotros. Así que, si hemos pecado, somos pecadores y tenemos la necesidad de arrepentirnos, hermanos. Entonces, pecamos algunas veces, ¿por qué razón? Bueno, a veces pecamos por ignorancia. A veces pecamos por peer pressure o presión de grupo, mis amigos o mis amigas. Otras personas pecan por debilidad y otros debido a su desobediencia deliberada. Peco porque quiero, peco porque me gusta, peco porque me da la gana y punto, le guste a quien no le guste. Desobediencia deliberada. ¿Cómo puede la lujuria dominar tanto a un hombre que lo lleve a asesinar a la esposa de la querida, como hizo David contra Urías, allí en 2 de Samuel capítulo 11? ¿Cómo puede un hombre emborracharse tanto hasta el punto de tener relaciones con sus propias hijas, como lo hizo Lot en Génesis capítulo 19? ¿Por qué es que actuó Pedro de tal manera que negó al Mesías 3 veces? Solamente en un lapso de, creo que en una sola noche. No una semana, no un mes o un año. En una sola noche, Marcos capítulo 14. Esto nos enseña la dura realidad de que todos somos pecadores, hermanos. Incluso aunque nos llamemos cristianos de tanto tiempo. Amén. Por más terrible que haya sido o hayan sido, personalmente hablando, mis pecados, yo nunca he planeado asesinar a alguien. De repente me dan ganas, ¿verdad? Pero nunca he planeado un asesinato. Yo creo que la idea misma de incesto, o sea, me molesta con todo lo que está pasando en California, que están permitiendo la pedofilia en los niños. Y yo creo que si yo hubiera estado con Jesús en ese tiempo, físicamente, o sea, no me cabe en sí, humanamente hablando, la idea de traicionarlo. Pero a veces yo creo, hermano, que nos decimos con orgullo y con un aire de suficiencia al decir, yo soy demasiado recto como para hacer algo así como ellos lo hicieron. Y llegamos con esa soberbia, con esa arrogancia. Pero yo creo que si los grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios pudieron caer tan bajo, ¿cómo uno puede pensar que a mí me irá mejor? Eres pecador, eres malo. Tus pensamientos, tus actitudes, tus temperamentos, tus decisiones, tus percepciones, tus acciones, todo es malo, hermanos, en realidad. Y gracias a Dios que por Él podemos mejorar un poco. Esta es una de las razones de congregarnos. ¿Para qué?
para que Dios nos hable, nos confronte con su palabra. ¿Para qué? Para vivir de tal manera como a Él le agrada. Si como cristianos y cada domingo y tras miércoles escuchamos la palabra y eso nos impulsa a vivir una vida mejor, y aún así, imagínense los que nunca asisten a una iglesia, que nunca leen la palabra, es triste. Así que yo digo, ¿qué estaba pensando Dios al llenar la Biblia con tanto personaje pecador y depravación? ¿Estaba pensando en usted? ¿Estaba pensando en mí? Y en cualquier otra persona que está batallando con el pecado. Las historias de David, las historias de Lot, las historias de Pedro son nuestras propias historias. Yo nunca he negado al Señor. Dizque, no, si lo has negado, cuando te quedas dormidito en cama. No, ahora no tengo ganas de ir. Lo estás negando en un sentido. Cuando estás en un lugar y el Señor te pone, evangelízalo. Ay, es que me da pena. Lo estás negando. Es una realidad. Así que vemos aquí que las historias de ellos son nuestras propias historias para mostrarnos cuán pecadores somos y que eres capaz tú de hacer lo mismo peor. ¿Tú te conoces a ti mismo y a ti misma? A veces queremos justificar nuestro pecado, queremos esconderlo. O, la mujer que me diste. No, es que la serpiente me engañó, Señor. Y es bien difícil admitir nuestras faltas. ¿A ustedes no les pasa eso? Puros santos aquí. También esas historias son una advertencia, hermanos, de que tenemos que estar aferrados a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos conviene estar con el Señor, porque somos como somos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, pastor, con lo que usted está diciendo, usted me está limitando a que no debo de mentir o emborracharme o chismear. No, estás dejando de lado lo más importante. Porque si es así, cambia la historia. Porque obedecer a Cristo, fíjese, obedecer a Cristo en cada decisión que tomamos, eso es lo más importante. Porque esté papá o no esté papá, esté el pastor o no esté, mis hermanitos y mis hermanitas no lo estén, yo voy a hacer lo que es correcto. En la iglesia, fuera de la iglesia, yo voy a hacer lo que es correcto y que cada decisión que yo tome, yo voy a estar pensando en Dios. ¿Le agrada esto a Dios o no le agrada? Pero porque, hermanos, los pecados detienen y retrasan nuestro crecimiento espiritual. Por eso yo creo que Dios creó el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es importante. ¿Por qué? Porque nos encamina al crecimiento personal, nos da sanidad emocional, aparte de que restaura las relaciones rotas que nosotros mismos hemos roto, y aparte, lo más importante, tenemos paz con Dios. Gracias a Dios por el arrepentimiento. Pero no se trata simplemente de un sentimiento interno, tal vez de culpa pasiva, sino también un cambio externo ejemplar que nos permite reconocer nuestros errores, corregir nuestras acciones erróneas, confesar nuestras faltas y aceptar las consecuencias. Todo es paquete de una sola cosa: arrepentimiento. Y a veces pensamos que arrepentimiento es, yo no necesito ni a la iglesia, no necesito hablar ni con tal ni nada, mi relación es con Dios solamente, yo y Dios y ya. No, que ya hay que nada. Eso es lujuria, eso es una mentalidad y doctrina satánica, para que usted sepa. Así que escuche esto. Gracias a Dios por el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque es el medio que Dios y las personas nos han dado. ¿Sabe para qué? Para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Gracias, Dios. ¿Usted se ha puesto a imaginar si no hubiera arrepentimiento? Implica muchas cosas. No habría perdón, no habría paz, siempre relaciones rotas y una conciencia de culpa que nunca te va a dejar en paz ni dormir. Como dice, no puedo dormir. Imagínense si no lo hubiera, hermanos.
La decisión de arrepentimiento puede venir en el momento, porque en sí son dos. La decisión de arrepentimiento puede venir en el momento de nuestra salvación, cuando yo creo en Cristo, lo recibo con todo mi corazón, y también el otro es en un punto cuando hemos pecado, le hemos fallado a Dios después de ser cristianos, y es el punto de reconsagrar nuestra vida para venir a Él otra vez. Son dos. Yo me arrepiento porque recibí al Señor, Él ya me perdonó todos mis pecados, ahora es una vida nueva, y ahora como cristiano otra vez pequé. Señor, quiero reconsagrar mi vida a ti, perdóname, te fallé, me alejé. Son dos partes bien importantes, en una o en la otra, pero en todo caso, fíjese, tanto en el uno como en el otro, el punto inicial es esto, hermanos: un proceso de cambio y renovación. Ese es el punto del arrepentimiento. ¿Cómo sabe uno si está en camino hacia el arrepentimiento? ¿Cómo se ve una vida arrepentida? ¿Cómo puede uno decir si un ser querido ha cambiado o realmente está cambiando o está arrepentido? Bueno, ¿cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Primero, escuche esto: una decisión personal. ¿Pero cuál decisión? ¿Sabe cuál es? Es la base, es el motor, es el slingshot, es la que punto de partida en todo, hermanos, en esto. Y es lo importante: una decisión personal, que ni Dios la puede hacer por ti, ni el pastor, ni nadie en la iglesia, ni los amigos lo pueden hacer por ti más que tú o tú mismo o misma. Una decisión personal, humildad. ¿Sí entendió eso? Una decisión personal, humildad, hermanos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Quiero que escuche esto. En primer lugar, el arrepentimiento, primero que nada, ¿sabe qué es? Usted dirá: si es un cambio, pastor. Este tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Para mí, ¿sabe qué es arrepentimiento? ¿Cuál es la base de todo? Escuche esto: un pensamiento. Un pensamiento. Proviene del latín y significa pensar otra vez. Si vemos la palabra griega que todos conocemos, es metanoeo. Se basa en la palabra de pensamientos, intenciones también. Así que el privilegio del arrepentimiento, escuche esto, es o se hace posible mediante, primero, un cambio de mente. Todo empieza aquí. Un cambio de idea. Y es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de tus acciones. No, por medio de la renovación, un cambio de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué es la palabra ahí? Pensamiento. Aquí va a cambiar todo. Las acciones siguen tus pensamientos. ¿Para dónde me llevan mis pies? No, tú decidiste, porque acá empezó, en tu cabeza. Dice: vuestro entendimiento, pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Y hay un ejemplo de esto. Hablando de Simón el Mago, si usted ha leído esta historia, en Hechos capítulo 8, dice Hechos 8, versículo 22, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ahí andaba Pedro y otros predicando el evangelio, y le dicen: arrepiéntete a Simón de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde empezó todo? Allí. Ellos sabían que todo estaba aquí. Primero, ¿qué era el pensamiento de Simón? Versículo 17. Entonces les imponían las manos, quienes los apóstoles estaban orando, y el Señor estaba haciendo milagros, y recibían aparte el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón, el interés ahí de volada, ¿no? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios ¿qué? No se compra, hermanos. Es la gracia de Dios. ¿Pecó en su pensamiento Simón? Sí, hermanos. Ahí empezó todo. Fue aquí todo. ¿Y dónde dice eso? El versículo 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿dónde está todo? En tu corazón, tu pensamiento. Porque tu corazón no es ¿qué? Recto delante de Dios. Versículo 22, ¿qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu. ¿Ve usted dónde empieza todo? El pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, porque para que haya dicho esto es que hice mal, me equivoqué, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. La Biblia se queda muda al respecto del resultado de Simón. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? A lo que vemos con esa última frase, creo que sí. Cambió. Pero si vemos el versículo 24, al final no vemos cuál fue realmente su estilo de vida, pero conforme al final de lo que él pensó, creo que sí se arrepintió. Pero aún así, otro ejemplo es Satanás. Él era un querubín que al final se vino convirtiendo en un ángel caído o un demonio. Pero todo empezó con un pensamiento. Y dice en Isaías capítulo 14, versículo 13: tú que decías en tu corazón. Tú que decías en tu corazón, aquí Dios hablándole a Satanás. Fíjese, subiré al cielo. ¿Qué era lo que él decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Hablando de estrellas, usted se bajó, está hablando en sí de los ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Oye, pues ¿cuántos dioses hay aquí? Dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y como hoy en día esa doctrina de demonios también, tú eres tu propio Dios, tú decides qué hacer, sin que nadie te diga qué es lo que tú tengas que hacer. Y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y los lados del abismo. ¿Cómo terminó aquí Satanás? Si usted ve del versículo 14 al 15, no está allí, pero yo creo que es cuando dice Jesús, pecó. ¿Y qué dice el Señor? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque el pecado no puede estar en el cielo. Lo mismo con Evita también. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio, todo aquí empieza, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Y ella se puso a pensar: ay, qué rico, qué sabroso este manguito, este plátano, quién sabe qué sería, pero estoy seguro que no era manzana, que a lo mejor hasta eran higos. Pero bueno, porque de eso los crió el Señor, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual se convirtió en mandilón, ¿verdad? Y dice que comió como ella. Todos empezaron con un pensamiento. Luego cometes el pecado. ¿Qué harás entonces? Depende de ti. Depende de ti. Como dije hace unos momentos, el arrepentimiento es, primero que nada, es un pensamiento, luego una decisión. Esa decisión tú la tomas. Es en tu corazón donde te das cuenta que le has fallado a la voluntad de Dios. Esto del arrepentimiento. Esa culpa nace de una disonancia cognitiva. ¿A qué se refiere eso? En tu mente hay algo donde te dice: aquí hay dos vías. Aquí hay dos decisiones, hay dos caminos. Por un lado consiste el pecado. ¿Y qué hice? Ya pensé mal, hice mal. Pero por otro lado, sientes la culpa por ese pecado, donde al final la acción o el comportamiento que tú tomaste contradice tu ética, contradice tus morales,
contradice tus valores. Y esa culpa es tu sistema nervioso que Dios te ha creado, actuando como una luz roja, como una alerta ahí, blinking, parpadeando, tit, 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 donde está diciéndole a tu cerebro y detecta un error entre lo que hicimos y lo que creemos en tu pensamiento y en tu corazón. Y te está preparando ese fin, lo hace Dios, ¿para qué? No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a cometer, no repitas esas conductas que están dañando tu bienestar, pero también el bienestar de otros. Es un sistema que Dios ha creado para el bien de nosotros, que al final ahora el hombre se ha endurecido, está empedernido ya, porque lo hace y lo hace y lo hace, y es algo normal y es un estilo de vida que se ha adaptado a ello. Pero fíjese, la mayoría de las personas cristianas y no cristianas sienten eso. Y pasa algo, sienten una culpa y ahí está. Pero lo que cambia es el resultado. Pero radica precisamente en ese punto. ¿Actuarás con humildad o actuarás con orgullo? Y ahí depende todo. La mayoría dice, soy humano, yo no soy perfecto. Todo el mundo lo hace, pero la minoría que dice, soy pecador, me he equivocado, ¿me perdona, Señor? La minoría. ¿Cuál es la diferencia de las dos? ¿Sabe cuál es? Humildad. Humildad. Humildad es cuando tú cedes, no lo puedo yo hacer, Señor. Yo no tengo esta capacidad para dominar o controlar esto. ¿Me puedes ayudar, Señor? Me he equivocado. Te doy las riendas a ti para que tú tomes el control. Humildad. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es la humildad donde nace el reconocer el impacto negativo o el dolor que nuestras decisiones causaron tanto a mí mismo como a otras personas. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no ocurre en el vacío. Requiere humillación, donde tú sientes una profunda tristeza de haber fallado a Dios, un ser superior, o a las demás personas, lo que motiva a la persona a dar un giro de 180 grados. Eso precisamente fue lo que hizo el salmista David. Él tomó la decisión correcta, él reconoció su pecado y aparte se humilló. Dice Salmo 51:3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No, Señor, es que ella salió allí, ella salió al frente y salió desnuda y pues ¿cómo yo no me iba a fijar, Señor? Fíjate. No, él empezó a decir, sí, ella, que andaba saliendo ahí en bikini, pues me provocó, soy hombre, chula. ¿Ah? No, porque yo reconozco mis rebeliones, humildad. Y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoció que era con lo que él estaba batallando. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira nomás. Los que se arrepienten, hermanos, en realidad están echando un vistazo no hacia afuera. Él o ella tiene la culpa. No, yo soy el problema. Esa es la humildad. Hacia adentro. Dándose cuenta de que han pecado y han hecho daño tanto a sí y han ofendido a Dios, pero también han causado daño a otras personas. Luego llegan a un punto de decisión donde ahora cambian de pensamiento. Otra vez ahí, hermanos. Cambian de pensamiento de agradar la carne a agradar a Dios. Arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, se caracteriza por una decisión o una manera de cambiar de pensar que al final, ¿sabe qué hace? Produce, provoca, manipula el cambio en tu vida, tu estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos, con la humildad. ¿Sí entendió eso? Qué importante es, todo está aquí. ¿Por qué cree usted que Dios ha puesto a los hijos en nuestro hogar de pequeñitos? Usted les está formando su ADN. Esta es la manera que tú debes de hablar. Esta es la manera que tú debes de actuar. Le está metiendo y mete información en su cabeza. Porque usted está programando su vida para que actúen de tal manera. Ellos aprenden de dos maneras. Usted programa su ADN de dos maneras. Con lo que usted le dice y con lo que usted vive. Bueno o malo.
Usted lo está programando bien o lo está programando mal. ¿Cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Primero, una decisión personal, humildad. Segundo, una confesión personal, admitir. Una decisión personal, humildad. Segundo, una confesión personal, admitir. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa inicia. Una persona que realmente se ha arrepentido no solamente va a confesar, se va a apartar. Porque dice: mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué dice al final? ¿Usted quiere misericordia de parte de Dios? Sí, pues ahí dice la condición. ¿Tú quieres alcanzar misericordia? Está bien clarito, confiésalos, pero apártate. Así que ve cómo el confesar precede al apartarse del pecado. ¿Se entiende el versículo? Sepa, hermanos, que Cristo perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿para qué necesito confesarlos? Si el Señor ya me ha perdonado todos los pecados, pero de aquellos que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué tenemos que confesarlos? Porque el pecado interrumpe nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Si usted está peleado, usted está peleada con un amigo o una amiga y usted no le pide perdón, hay un distanciamiento entre ustedes, pero hasta que se aclaren las cosas por medio de pedirse perdón, ustedes no pueden sentirse cómodos en presencia el uno del otro. ¿Usted ha notado eso? Que pueden estar ahí, pero ni le saludan ni le hablan, como chusma, chusma. Así actúan de esa manera. Ay, no te vi, discúlpame, perdón. Orgullo, ¿verdad? En realidad. Y fíjese, así mismo es con Dios. Dios no es de cállate, perdón, no pasa nada, así como tú quieras vivir. No, usted lee su palabra y dice: yo te he perdonado, yo te he salvado, pero no vas a vivir como tú quieres. Así que la confesión, hermanos, es admitir nuestros pecados en contra de Dios y de otras personas. Como le dice el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra... Primero, fíjese, primero es el de arriba. Con Dios, contra el cielo. Y luego, ¿qué dice? Y contra ti. ¿Ve usted cómo es un asunto? Dice, yo estoy bien con Dios. A mí no me importa cómo estoy con los demás. No. Una vida cristiana, tú estás bien con Dios, tienes que estar bien con los demás. Tú estás bien con Dios, estarás bien con los demás. Estás mal con los demás, estás mal con Dios. Es un asunto real en la vida cristiana. Así que dice: contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ve usted, cuando una persona realmente ha pecado y se ha arrepentido, no soy digno de que ni me perdones por lo que te he hecho. Al confesarlo, consagramos nuestra vida al Señor y reparamos nuestra relación con las demás personas cuando confesamos y cambiamos. Y es bien importante arreglar cuentas con Dios antes que con las personas. Dice en Salmo 32:5: mi pecado te declaré, o sea, confesó, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué interesante que el Señor dice: tú me lo confiesas a mí, yo automáticamente te voy a perdonar. Porque Él estableció las reglas, no la iglesia, no un grupo religioso, Dios. Las reglas son de Él. Amén. Así que la confesión a Dios, hermanos, primero es el medio más seguro para desarmar nuestro pecado. Esto se confirma en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados al pastor, a un sacerdote o a alguien, al Señor, dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ningún pecado puede ser derrotado y alejado a menos que primero sea confesado. Cuando tu pecado es perdonado por Dios, usted queda con una conciencia tranquila,
con una conciencia limpia y aparte capacitada para luego tratar con mi pecado y lo que causó con otras personas. Antes no. Porque si usted va con orgullo, tú me tienes que perdonar porque así dice. Usted no ha perdonado. O no se ha arrepentido, perdón. ¿Por qué es importante confesar a Dios su pecado y arreglar cuentas con Dios? Porque Dios, escuche esto, renueva una perspectiva correcta hacia el pecado cuando usted se arrepiente. Al confesar nuestros pecados, vemos la verdad otra vez, tal y como es, y vemos el pecado tal y como es. Es malo, es ofensivo, es destructivo a lo que vemos. Y con este entendimiento renovado, ¿qué hacemos? Reafirmamos nuestro amor por Dios. Otra vez, nuestra obediencia a Dios, nuestra santidad se fortalece y aparte también fortalecemos nuestra defensa en contra del pecado. Porque algunas personas dicen que ciertos pecados no son malos, pero usted ve como si son malos. Porque su perspectiva hacia el pecado ha sido distorsionada. ¿De qué forma? A través de Satanás, porque los ha engañado en su mente. No pasa nada, un daño no hace daño. Su carne ha endurecido su corazón. Aparte, el mundo de una otra forma los ha engañado y aparte porque no tienen una correcta relación o intimidad regular con Dios. Si recordamos a José, todo usted lee la historia de José, hay una frase que resalta: y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque había una comunión de José con Dios. Y si vemos ahí en Génesis 39, José tenía una comunión muy regular con Dios, pero, y por esa razón, él rehusó cometer ese pecado sexual en base con la pitufa, que era la esposa de Potifar. Y dice en Génesis 39:9, la segunda parte, fíjese lo que él dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Qué pensarías tú de mí, pitufa? No, a él no le preocupó lo que la pitufa pensara de José. ¿Qué va a decir tu jefe de mí? Al final afectó, sí. Al final, ¿qué pensaría el jefe si yo haría esta cosa? Si me ha dejado todo a mi mando. Pero fíjese su perspectiva. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? O sea, su norma moral y su credo estaba ligado ¿a qué? ¿A la de la pitufa? ¿Al jefe? No. Estaba ligada a Dios. Porque dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Su moral estaba basado en Dios. Ahora escuche, como vemos a Dios, impacta cómo vemos el pecado, lo cual impacta cómo vivimos. Te dice, pero yo también tengo cierta perspectiva de Dios. Pero si tú nunca lees tu Biblia y tú no oras regularmente a Dios, tu perspectiva va a estar distorsionada. Y tú vas a creer que es de esta manera. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Así que ver a Dios, como dijo Isaías, santo, 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 lo llevó a admitir. ¡Ay de mí! Lo que dice en Isaías capítulo 6. La Biblia, hermanos, presenta dos vías para la confesión de los pecados. En primer lugar, debemos confesar nuestros pecados a Dios. Como dijimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero en segundo lugar, tenemos que confesar nuestros pecados a otras personas, de lo que tú has hecho contra ellos. Dice Santiago 5:16, confesaos, del verbo laleo, hablar, platicar, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Significa que el pecado causa, aparte de maldición y mala relación, enfermedades. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que cuando hemos hecho daño a una persona, es bíblico confesar nuestra mala acción a esa persona y buscar el perdón de esa persona, conforme a este versículo. Ese es lo que dijo Thomas Watson, un predicador ya de hace años. Dijo él, el arrepentimiento es el vómito del alma. No puedes arrepentirte y al mismo tiempo quedarte con ese malestar
dentro de ti. A lo que vemos, tienes que sacarlo, sin importar las consecuencias. El pecado también, en realidad, hermanos, a lo que vemos en el Apocalipsis, le da náuseas a Dios. Te vomitaré de mi boca. Entonces le da náuseas en el sentido de nuestro pecado, ¿no? Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué dice? Reconcíliate. ¿Ve usted cómo es que tu relación con Dios afecta la relación con los demás? Reconcíliate primero, dice, con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que no puedes reconciliarte si no lo confiesas, a lo que vemos aquí. La confesión verbal, hermanos, te lleva a declarar el error, una acción específica que estuvo mal. El arrepentimiento genuino no puede existir en el anonimato, no puede existir en la evasión, a lo que vemos. En estos versículos se requiere obligatoriamente la confesión. ¿Por qué es que el arrepentimiento exige la confesión? Hay muchas razones. Identificación del pecado. De hecho, discúlpame, me equivoqué, no debí de haberte dicho esto o haberte hecho esto. Usted lo declara y identifica el pecado. Y usted le da la espalda a ese camino equivocado por un camino nuevo. En segundo lugar, rompe el orgullo, porque lo está declarando. Confesar ataca tu orgullo. Confesar exige llamar al pecado por su nombre, eliminando las excusas y justificaciones personales. También es una condición de restauración, como Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que, hermanos, la confesión es el punto de partida, pero todo empieza acá en un pensamiento, en una decisión de humildad y aparte de confesión. Pero el cambio de vida es, hermanos, que se lo voy a volver a repetir para que tenga la idea. La confesión es el punto de partida, pero el cambio de vida es la acción que consolida el verdadero arrepentimiento. No es de que, aquí lo tengo yo y con eso tengo. No, tienes que demostrarlo. Cuando tú lo demuestras, está arrepentido. Menos no. Tal vez habrá consecuencias por tus malas acciones, pero es lo que Dios pide y es lo que a Dios le agrada. Amén. Termino con esto. Una ocasión, Jenny pensó que sus papás no le iban a dar permiso para ir a una fiesta en la casa de uno de sus amigos, de manera que ella se las idea al final de cuentas y le miente a sus padres: papi, mami, ¿me das permiso para ir con mi amiga al cine? Sí, mija, todo está bien. Pero al final, aunque se sintió un poco mal, porque no le dijo toda la verdad a sus padres, pero al final, sin pensarlo mucho, no pasa nada, se dispuso a divertirse. La pizza estuvo muy bien, la fiesta estuvo divertida, y al final estaban ahí entre los amigos. Había un amigo ahí, su nombre era Pedro. Ya estaba medio entrado, medio chispeado ya de cerveza, estaba medio borracho, y él le dice: Jenny, vente, vamos a dar una vuelta. Pero primero se sube, empieza a preparar, como decimos aquí en el valle, el churrito, y ahí empieza a preparar para dar una fumadita. Y Jenny no podía creer que él estaba preparando eso, no sabía que era marihuano y que estaba fumando eso, pero aún así ella se sube, se pone el cinturón del auto. De repente se arrancan, y al ir manejando, Pedro comenzó a rebasar bruscamente y hasta por el shoulder, o el camecón, creo que se dice camecón, ¿no? México, bueno, bruscamente. Jenny ya se estaba asustando y aparte se estaba incomodando y pensó, porque al final sus papás no la estaban dejando ir porque tenían cierta duda. Tal vez mis padres, decía ella en su mente y en su corazón, tienen razón, pensó. Quizás soy muy joven para andar en este tipo de cosas o con este tipo de amistades que no me convienen. ¿Cómo pude ser tan ignorante y tan tonta y pude venir?
Ya estaba en un sentido allá arrepentida. En eso le dice a Pedro, ya reflexiona: Pedro, por favor, ¿me puedes llevar a mi casa? Porque ya estaba entrando en ansiedad. Molesto, ¿qué hace Pedrito? Como dicen, le empezó a asumir más la pata. The pedal to the metal, como decíamos en inglés. Y le estaba dando a toda velocidad. Ya Jenny estaba más asustada. Le rogó que por favor, Pedrito, dale más despacio. Pero mientras ella más le suplicaba, Pedrito le pisaba más al acelerador. De repente, ella, viendo hacia adelante por el vidrio, vio unas luces haciendo un impacto tan rápido, muy brillantes, y su oración fue: Señor, ayúdanos, y Pedro, vamos a chocar. Ella recibió toda la fuerza del impacto por su lado. De repente, en un instante, todo se puso negro. Media inconsciente, esta jovencita sintió que alguien la estaba sacando apresuradamente del auto retorcido. Y escuchaba voces que decían: llamen a la ambulancia, llamen al 911, estos jovencitos están muy, muy graves. De lejos ella escuchaba ahí que los dos autos estaban involucrados en un accidente. Despertó en el hospital viendo caras muy tristes. Una de las enfermeras presentes le dice: estuviste en un choque terrible, están poniendo suero, poniéndole todo el alambrado, todo el equipo del hospital, y te estamos estabilizando, mija, tranquilízate. En medio de la confusión y el dolor, se enteró, entre escuchas ahí con los enfermeros y el médico, que Pedro había muerto, pero que ella estaba muy grave. Entre dientes, llorando, dice Jenny, estaba ahí con la gente alrededor: y la gente del otro auto, ¿murieron? Dice la enfermera: sí, murieron. Y ella se pone a sollozar más. Su corazón se quebrantó y ella oró en su mente: Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solamente quería una noche de diversión con mis amigos. Y ya dirigiéndose luego al doctor de cabecera, que era el propio doctor de su propia familia, le dice: por favor, doctor, dígale a la familia de los que iban en el otro auto que me perdonen, que hasta yo realmente, si tuviera el poder, quisiera regresarles a sus seres queridos. Pero aparte, por favor, doctor, quiero que le diga a mi mamá y a mi papá que lo siento mucho, porque mentí, los engañé, y que lo siento mucho y me siento muy culpable porque varias personas hayan muerto. Por favor, doctor, ¿les podrá decir esto a mis padres de mi parte? El médico lo observa, ni una palabra, se quedó callado. Instantes después, Jenny murió. Una de las enfermeras presentes cuestionó al doctor: doctor, ¿por qué no le prometió cumplir esta última voluntad de esa niña? El doctor voltea, mira a la enfermera con ojos llenos de tristeza y le dice: porque la gente en el otro auto, en el otro carro, ¿sabe quién eran? Eran su papá y su mamá, que habían salido a buscarla. Arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos creo que es lo correcto. ¿Qué consecuencias se den? No lo sabemos. Alguien dijo: somos amos de nuestras decisiones, pero esclavos de las consecuencias. Por eso hay que pensar bien, porque al final ese pensamiento te lleva a una acción. No es un juego. Así que, ¿cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Primero, una decisión personal, humildad. Segundo, una confesión personal, admitir. Tercero, lo veremos después. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si usted ha cometido un pecado a Dios, este es el momento para que usted le pida perdón. Y si ese pecado involucra a otra persona que usted ha lastimado por tal razón, usted también tiene que ir a pedirle perdón a esa persona y humillarse y decirle tal y como es: mira, hice esto, dije esto, te pido que me perdones. Y el tiempo que tú necesites depende de ti, no depende de lo que yo te diga. Amén. Sí que va a haber consecuencias,
pero es lo correcto, es lo que le agrada a Dios. Nosotros actuamos en base al carácter de Dios. Y ese es el carácter de Dios, que vivas de tal manera que tú le agrades a Dios. Así que hoy es tu momento para que tú le pidas perdón al Señor. Y también dije en esto, son dos momentos bien importantes donde tenemos que arrepentirnos. Una es cuando tú entregas tu vida a Jesús, te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona. Pero la otra es que cuando ya eres cristiano y cometes un pecado, tienes que arrepentirte. ¿Para qué? No para ser salvo, porque ya lo eres, sino para consagrar tu vida al Señor. Yo no sé en cuál estás tú. Dices, no, pastor, yo no he recibido a Cristo, yo no lo tengo en mi corazón. Tienes que asegurarte que Él lo esté en tu corazón. Habrá alguien hoy que diga, pastor, yo necesito entregar mi vida al Señor. Yo quiero que Él perdone mis pecados y hoy estoy arrepentido y le quiero pedir perdón. Ahí donde tú estás, dile, Señor, perdóname. Señor, entra a mi corazón. Señor, te he ofendido, me he portado mal, he pecado contra ti, he pecado contra otros también. Señor, perdóname. El Señor te puede perdonar. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y aparte limpiarnos de toda maldad. Pero si hay otras cosas que tú sabes que has ofendido y que has lastimado a alguien, también es una decisión que tienes que tomar y pedir perdón a esa persona o a esas personas que has lastimado, ofendido. Amén.